vamos a ir focalizando clase a clase para poder entendernos, porque es un nuevo lenguaje. La gran mayoría de los microbios son microbios, son microorganismos invisibles al ojo humano, necesitamos microscopio, como van a ver en los laboratorios, necesitamos aumentar 1000 veces para ver una bacteria tan chiquita como la vamos a ver ahora en coloraciones de Gram, que les voy a mostrar, y realmente es un mundo aparte, como un mundo invisible. Solo algunos parásitos, que son multicelulares, se ven a ojo desnudo. Y después el resto es toda una composición. Pero estamos inmersos en el mundo microbiano, todos tenemos microbiota, en este momento todos convivimos, tenemos más células microbianas en este momento en nuestro organismo, o la misma cantidad que las células que forman nuestros parénquimas y tejidos. Así que imagínense la cantidad de bacterias que hay. Y hoy no hace falta explicar mucho, porque estamos todos atravesando una pandemia y ahí vemos el valor que tienen estos microbios, porque un virus tan pequeño como el corona está causando estragos en la humanidad. ¿Qué consta micro? ¿Qué vamos a hacer en micro? O algunos de ustedes ya empezaron a hacer los primeros, sus primeros petates en micro porque han tenido laboratorios. Este año, tanto los laboratorios como los seminarios de esta manera sincrónica son una novedad, en realidad, porque el año pasado publicábamos los laboratorios con los Power, pero ustedes se las tenían que arreglar solos. Ahora tienen un docente y un horario donde poder hacerlo. Y estos mismos seminarios, yo los grabé el año pasado, están a su disposición, y Nahuel y Estefano sobre todo los subían para que ustedes los puedan ver y todavía andan dando vueltas en el Twitter. Así que, pero pensé que volver a grabarlos era como una tontería, por eso se me ocurrió meterme en este lío y meterlos en este lío a mis ayudantes, que les vuelvo a agradecer. En la cátedra de micro ustedes tienen el organigrama en el Twitter. Tenemos dos actividades, laboratorios disciplinares y seminarios disciplinares. Los laboratorios son 6 en Injuria y se van a dar cada 2 semanas, es decir, que a ustedes les va a tocar en ese rango de las 2 semanas el primer laboratorio, segundo hasta el sexto. ¿Qué van a ver en los laboratorios? Ya algo les habrán explicado. Los laboratorios son ¿qué hacemos en un laboratorio de microbiología? ¿Qué es un laboratorio de microbiología? Desde las medidas de bioseguridad para poder trabajar hasta qué es una coloración, qué es una colonia, qué es un cultivo, qué es un antibiograma, qué es una búsqueda de antígenos, qué es una PCR, que está tan de moda, ahora nos cuesta menos explicar la biología molecular, qué es la búsqueda de anticuerpos, otra cosa que está súper de moda con los efectos de la vacuna, si creamos o no creamos anticuerpos, a cuántos tiempos, si son IgM, si son IgG, bueno, todo eso lo vamos a ver. No significa que ustedes tengan que saber técnicas, qué es una ELISA, qué es una inmunofluorescencia, no vale la pena. ¿Cómo se hace una PCR? Eso es para un microbiólogo. Pero sí, es muy importante que ustedes comprendan qué es el laboratorio, porque ustedes van a pedir un análisis y en ese análisis ustedes tienen que saber qué tiempo, monitorear que se los hagan bien, que no les manden cualquier cosa y los embarquen a ustedes en un diagnóstico equivocado, tienen que controlar al laboratorio, tienen que no dejarse abusar con el tiempo, que es otra cosa que a veces pasa. Un urocultivo, demora una semana, no demora una semana, demora 48 horas. Un exofaringio, demora una semana, no, demora 48 horas. El laboratorio que te dice una semana, no trabajes más, no vale la pena. Eso va a ser los laboratorios. Los seminarios, esto que estamos iniciando hoy,
En general todos los voy a dar yo, así que, bueno, espero que en la clase que viene, el miércoles próximo, no se conecte ni uno, porque hoy los desanimé, espero que no, voy a ponerle, ya les dije, toda la buena onda, y en general tengo mi público adicto. Así que espero que ustedes también sean mi público adicto, voy a tratar de hacer todo lo posible, pero ¿para qué son los seminarios? Cualquier libro es mejor que yo, eso es así. Pero lo que yo voy a hacer es enmarcarles la materia, darle lo importante, contarles algunos casos, jerarquizar, que siempre es lo que nos cuesta tanto, ir haciéndoselas un poco más amena. Creo que esa va a ser mi misión. Y la misión es lo mínimo que un médico tiene que saber. Yo me presenté así nomás porque estaba un poco nerviosa, todavía me pongo nerviosa con los debuts. La última graduación de medicina que me invitaron, que fue la última que hubo, porque tengo el honor que me inviten siempre, una chica me vino a saludar y me dijo, la amo, Telma, porque cuando usted vino a la primera clase y dijo, me fui de la cátedra caminando tranquila diciendo, chicos, hoy debuto otra vez, dice, en algo todavía debuto, la amé, me dice. Y así, bueno, me conseguí una adepta. Por eso hoy también debuto y a veces estoy un poquito nerviosa a pesar de ser una señora grande, como ustedes estarán viendo. Yo soy médica, soy microbióloga, trabajé 33 años al frente de un laboratorio de microbiología desde que me recibí de médica. Ahora he dejado la parte clínica, pero hacemos parte clínica en el Centenario, en la cátedra, para el Centenario y centros periféricos, y me he dedicado los últimos años de mi carrera a la docencia y exclusivamente, antes lo hice también, pero part-time, ahora lo hago full-time y por eso tengo la mirada médica, no la mirada de aprender el último cosito que tiene, el última pili que tiene la Escherichia coli, sino qué es lo que el médico me pregunta, qué es lo que el médico necesita del microbiólogo. Fundamentalmente son 3 o 4 preguntas que las vamos a ir develando en el transcurso de estas clases. Algunas clases son muy largas, hoy es largo y empezamos tarde, otras clases van a ser más cortas y en la medida que me amigue con el sistema también van a poder ir preguntándome y voy a ir mirando el chat. Hoy estoy muy básica, discúlpenme, pero bueno, hay que empezar. Así que para empezar hay un organigrama que ustedes lo tienen. Ese organigrama en realidad tendríamos que haber empezado la semana pasada, pero las coordinadoras no habían dado el ok todavía, y no teníamos la cuenta para poder hacerlo, como ya tuvimos hoy, pero no se preocupen que vamos a arreglar algún día extra, si ustedes quieren, después me lo escriben, para ponernos al día. Porque, ustedes me dicen, ¿de qué me va a servir a mí estas clases para el cursado de injuria? Y yo les digo lo siguiente, tratamos en la cátedra de ir anticipándonos a la UP, ahora vamos juntas a la UP. Hay temas que no se pueden dar todos. La segunda UP, por ejemplo, es un paciente con diarrea. Es lo más complicado, ¿no? Y nunca conseguí que la pongan al final, porque era lo que se debería. Pero bueno, yo no soy autoridad en mi cátedra nada más, no afuera. Y realmente es complejo las causas que pueden dar diarrea. Entonces vamos a ir dando una por una, grandes grupos de microorganismos, de acuerdo a lo más cercano al tema que se va a dar en la UP. Cuando terminemos todo injuria, les prometo, y en general cumplo, que vamos a ver todos o los principales microorganismos injuriantes
para el ser humano. Y en defensa, ya me vendo para defensa, vamos a hacer la bisagra que une el ciclo básico con el ciclo clínico. Y esa bisagra son los integrados. Vamos a dar vuelta a la tortilla, como siempre digo, sin que se nos rompa, y vamos a ver las patologías. Un niño viene con diarrea. Y entonces vemos cuáles son todas las posibles causas de diarrea que ya las vamos a haber visto en injuria. Hoy vamos a empezar con bacterias, y dentro de las bacterias, que como ya verán en el próximo laboratorio, se dividen según la composición química de la pared, en bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, y en bacterias por la morfología en cocos, bacilos o espirilos, gram positivos o gram negativos, y algunas bacterias especiales como las micobacterias, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, que tienen una pared especial que se tiñe con otra coloración que no es el gram, con Sil-Nielsen. Todo esto les va a parecer muy loco. Ya sé que les parece loco. Estas son colonias, les aviso. En otra clase se los voy a explicar bien. Hoy va a ser demasiado. Acá tengo el reloj para no extenderme y no agotarlos. No es mi intención. Pero hoy, dentro de los bacilos gram negativos, vamos a ver los bacilos gram negativos, fermentadores de la glucosa, y sobre todo las enterobacterias. Fíjense, en casi todas las clases vamos a tener esto, microorganismos causantes de diarrea. Hay más: virus, parásitos, bacterias, hongos no están, que es el otro gran grupo de microorganismos que vamos a estudiar, porque en realidad no hay hongos, hasta ahora, todo puede cambiar, que produzcan diarrea. Puede haber, sí, hongos que produzcan micotoxinas, que pueden dar despeños diarreicos, pero no es lo que pensamos como un síndrome diarreico. Hoy vamos a ver esto. Esto, nada más, hasta acá. Pero no se preocupen que todo esto lo vamos a terminar viendo hasta cuando terminemos injuria. Como verán, es mucho. A los fines de, no sé por qué me estoy apurando, voy a ir, tengo dos defectos, tengo muchos, pero cuando hablo tengo dos defectos. Uno, cuando me gusta, empiezo a hablar muy rápido. Así que ustedes por ahora no pueden pararme, voy a tratar de pararme sola. Cuando los tengo adelante les pido que me hagan pare un poquito, pero bueno, ya vamos a poder hacerlo más interactivo, se los prometo. Y otro defecto es que por ahí grito, así que, perdón los gritos, voy a tratar de hablar un poco más despacio. Cuando más me gusta, más grito y más rápido. Voy a tratar de bajar un cambio. Y a la edad que tengo todavía me sigue gustando dar clases, me sigue gustando la interacción con mis alumnos y grito y hablo rápido. Esto es un problemita que al final vamos a develar el misterio. Un niño de 12 años viaja a Carlos Paz con motivo de su viaje de estudio de séptimo. Algo más clásico imposible. Al tercer día comienza con diarrea acuosa, 6 a 7 deposiciones diarias. La maestra refiere que otros alumnos presentan un cuadro similar. Con estos datos, ¿cuál puede ser el agente causante? Problemas así puede haber en el examen parcial. Así que vayan tomándolos, vayan pensándolos, porque en los parciales ese es el tipo de problemas. Después les voy a traer otro tipo de problemas que pueden tener. Al fin de la clase vamos a tener 4 opciones y ustedes deberían elegir. Entonces, empezamos. Bacilos, son bastones,
¿Se acuerdan que son bastones, cocos que son esferas o espirilos que son como un resorte? Estos son bacilos gram negativos que usan la glucosa de forma fermentativa. ¿Cuáles grupos de bacterias tenemos dentro de esta clasificación? Las enterobacterias, que es a lo que nos vamos a referir hoy, que ya con eso tenemos muchísimo, y que me gustan mucho, porque les cuento un secreto: toda la vida y mi vida profesional investigué bacterias enterovirulentas productoras de diarrea, y siempre estuve en el box de coprocultivo. Y ustedes van a ver que la gran mayoría, hasta hace unos años atrás, ahora investigamos en estafilococos, pero la gran mayoría de los trabajos que tengo, lo pueden mirar en mi currículum, son de bacterias enterovirulentas. Principalmente de Campylobacter, que ya lo vamos a ver en otra clase, pero todas bacterias que producen diarrea. Entonces, mi box era el box de los coprocultivos, los cultivos de la materia fecal, pero los que no me querían, que había unos cuantos que no me querían, y sigue habiendo por ahí, pero ya muchos menos, decían el box de la caca. Esa era yo. Por eso me gustan mucho. Los vibrios, que no los vamos a ver hoy, los vamos a ver en otra clase, y las aeromonas, que también las vamos a ver en otra clase. Hoy nos vamos a dedicar a enterobacterias. Las enterobacterias, entonces, es una familia enorme, la familia Enterobacteriaceae, son todos bacilos gram negativos, ya vamos a ver gram, son microbiota habitual del intestino, del hombre y de los animales. Me animaría a decir que el 100% de nosotros tenemos en este momento enterobacterias en nuestro intestino. Y no solo está bien, no solo las tenemos, sino que está bien que las tengamos, porque esas enterobacterias constituyen la gran mayoría de la microbiota aerobia del intestino y tienen una participación en ciertos metabolismos y en la formación de vitaminas, y también son protectoras, porque cuando nos comemos una enterovirulenta, compite con las que tenemos de la microbiota habitual para poder enfermarnos. Si tuviéramos un intestino limpito, 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 impecable, cualquier microbio que entraría podría, si fuera enterovirulento, podría producirnos diarrea. No es así. Nos debemos comer muchísimas porquerías que nuestra microbiota dice: aire, 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 este es mi lugar, vos acá no tenés nada que hacer. Las enterobacterias causan tanto infecciones intestinales, las que son enterovirulentas, y las que son buenitas en el intestino de la microbiota habitual, producen infecciones extraintestinales. Ahora vamos a ver bien esto, ya me voy a detener en otra diapositiva, en otra placa. Lo de diapositiva es re viejo y dice mi edad, que jamás se las diré. Miento, la próxima clase seguro se las digo. Pero bueno, no puedo evitar terminar contando cosas que no debo. Los bacilos gram negativos son todos bacilos gram negativos, bastones, aerobios, es decir, que crecen en presencia de oxígeno, y anaerobios facultativos. ¿Qué significa esto? Que van creciendo en diferentes concentraciones de oxígeno, que pueden soportar algunas concentraciones de falta de oxígeno, es decir, algún grado de anaerobiosis. Pueden ser móviles o inmóviles. Cuando son móviles tienen flagelos peritricos. ¿Qué significa esto? Que el bacilo, un soma bacteriano, le salen como todos pelitos por todos lados. Por ejemplo, Pseudomonas tiene un solo flagelo polar, que es otro, son bacilos gram negativos
no fermentadores de glucosa. Todos fermentan la glucosa y todos reducen nitratos a nitritos o oxidasa negativo. Lo último, olvídenlo, es para laboratoristas. Son poco exigentes nutricionales. Esto sí es muy importante. ¿Por qué? Porque crecen en casi todos los medios. Por lo tanto, para nosotros son fáciles de cultivar, pero para el paciente son fáciles de infectarlo. No necesitan, es el amigo que come cualquier cosa, que viene a cualquier horario, que no tiene problema, que si comen temprano, si comen más tarde, si comen verdura, verdura, carne, carne. La verdad no tiene ningún inconveniente. Disculpen, voy a cerrar una llamada y voy a poner el celular en silencio, cosa que me lo olvidé. Ahí voy. Ténganme paciencia, un minuto. Listo, disculpen, es la falta de costumbre, aparte estaba con Nahuel metamensajeando. Aparte de ser poco exigentes nutricionales, son resistentes a los antígenos ambientales, Por lo tanto, resisten mucho y quieren poco, ideal para infectar. Otra cosa muy importante, que tienen una gran variabilidad genética. ¿Y qué significa esto? Que pueden producirse cambios. ¿Vieron ahora el ejemplo típico? Me cuesta mirar la pantalla, sabiendo que ustedes están ahí, miro para arriba, disculpen, pero ya voy a aprender. El ejemplo típico es ahora, ¿vieron la cepa? No tiene nada que ver porque es un virus y esta es una bacteria. Pero ¿vieron la cepa del coronavirus que dicen que aparecen? La variante de Manaus, la variante de Sudáfrica, bueno, estas también van cambiando. Y como van cambiando, pueden mutar, pueden perder algunas posibilidades metabólicas o ganarlas, pero fundamentalmente pueden adquirir resistencias a los antibióticos, a los antimicrobianos, y ahí nos arruinan el tratamiento. Algunas pueden producir exotoxinas, como la Escherichia coli enterotoxigénica, y todas tienen endotoxina. Del año pasado está grabada una clase que dimos para el ser y su medio, y si ustedes en algún momento lo quisieran, yo podría, supernumerario, dárselas así, online, para explicarles la microbiología básica, ¿no? Y explicarles que todos los gram negativos tienen una pared delgada, pero una pared muy compleja, que tiene lípido A, y ese lípido A es una poderosa endotoxina, que cuando se rompen las bacterias gram negativas, todas esas endotoxinas se liberan al medio, a la sangre del paciente, y pueden dar un shock endotóxico. Así que todos los gram negativos tienen endotoxinas y son muy potentes, y muchas veces son causa de muerte y del shock tóxico que tienen los pacientes. Tienen 3 antígenos, o somático, que está en la pared, o capsular, las que tienen cápsula. ¿Se acuerdan? Si lo rememoran del ser, de esta clase que estamos hablando, de generalidades, que la cápsula es una cápsula en general de polisacárido, y esa cápsula lo que hace es envolver la bacteria, envolver el microbio, y por lo tanto impide que el sistema inmune pueda fagocitar la bacteria. Por eso los microorganismos capsulados evaden el sistema inmune, o tienen muchas más posibilidades de evadirlo. Y los que son móviles, las enterobacterias móviles que tienen flagelos, tienen antígeno H o flagelar. Antiguamente, según
esos antígenos nosotros las clasificábamos. Hoy es mucho más sencillo con la biología molecular. Acá me quiero detener porque quiero que lo entiendan, porque a veces esto se complica en los exámenes. Ojo que voy a ir diciendo preguntas que hacemos en los exámenes, ¿eh? Y acá cuando estoy presencial digo, ojo que esta es pregunta del examen, y ahí escucho el ruido de los papeles y el que está volando y pensando en cualquier cosa, caza la virome y empieza a escribir. Pero esperen, acá alto y piensen, no puedo saber si están escribiendo, qué están haciendo, no importa, pero piensen esto, familia Enterobacteriaceae, todo esto que ya les expliqué, dos grandes grupos, las que llamamos oportunistas, también las podríamos llamar, o también son, o son, más que también son la microbiota habitual del intestino, del hombre y de los mamíferos, y de otros animales también. En una época hicimos un trabajo loco buscando salmonelas en tortugas, así que he hecho cualquier cantidad de esas porquerías, así que tengo algún predicamento en este tema. Lo de las tortugas fue lo más loco que hice. Pero las tortugas tenían salmonela. Fíjate, estos oportunistas, estoy señalando con el dedo que bólida, ustedes dirán otra palabra. A veces digo malas palabras, me como las heces porque soy rosarina, bueno, tengo pilas de defectos, pero bueno. Profe, ¿podría repetir, porfa, lo que es la oportunista? Dijo, son las microbióticas de los hombres y de qué más? Y de los mamíferos, o de Gracias. otros animales. Todos tenemos, en este momento, todos tenemos estas enterobacterias oportunistas de la microbiota habitual en nuestro intestino. Estas son las más comunes, Escherichia coli, Klebsiella, sobre todo Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, varios Enterobacter, no importa, grupo Proteus, Providencia, Morganella y Redgerella, Serratia, Citrobacter. Hay más, pero con estas nos damos por recontra sabidas. ¿Por qué las llamamos oportunistas? Porque todas estas, en el colon, en el intestino, todas las tenemos y no nos hacen nada, nos protegen, son nuestra microbiota habitual, lo que antes llamaban flora normal. Todos las tenemos y está bueno que las tengamos, porque nos defienden de infecciones, y lo que les dije antes forman parte de diferentes procesos metabólicos favorecedores para el ser humano. Buenas. ¿Por qué oportunistas? Salen del intestino y causan múltiples infecciones en el ser humano. ¿Cuáles? Al último de esta clase lo vamos a ver. Fundamentalmente infecciones urinarias. La Escherichia coli. Se debuta la infección urinaria con una Escherichia coli, porque es la que más cantidad hay dentro del intestino. Aparte, pueden dar infecciones de heridas, de abscesos, sepsis, meningitis. Al fin de la clase lo vamos a ver. Pero si están dentro del intestino, normal, habitual. Oportunistas cuando salen del intestino. Lo vamos a ver al final. Al principio vamos a ver de estas otras, que son las enterovirulentas. Estas virulentas en el intestino. Estas no son parte de la microbiota habitual. Estas son siempre malas, para decirlo de una manera no académica ordinaria. Estas son siempre patógenas. Estas causan diferentes enfermedades. La gran mayoría diarreas, pero van a ver, hay una que puede causar otras enfermedades. Primero nos vamos a referir a las enterovirulentas, siempre patógenas, cuando las vean en un informe, siempre son la causa de la infección, y al último vamos a ver las que pueden producir estas oportunistas, ¿ok?
Eso que hizo la alumna de recién, desmutearse y preguntarme rápido, me parece repiola, nunca me había pasado, fuiste la primera, también debuté y debutaste, pero capaz que lo podamos intentar, no sé, vamos a intentarlo. Y lo que a ustedes no les gusta, después me lo escriben, vemos cómo podemos hacer. Estoy a disposición de ustedes para tratar de ayudarlos. Y bueno, y de esa manera también me ayudo yo porque me gusta. ¿Van entendiendo? Espero que sí. Vamos a empezar con las salmonelas. Salmonelas ustedes las conocen. Seguramente alguno de ustedes habrá suspendido una graduación o después de una comilona o de una fiesta, todos tuvieron diarrea y son las famosas salmonelas. Cada tanto sale en el diario. Cuando hablamos de salmonelas, hay dos grandes grupos de salmonelas. Salmonelas de reservorio humano, esperen que encuentro el cursor, de reservorio humano, reservorio, el intestino del hombre. ¿Cómo nos contagiamos? Tomar agua, fundamentalmente. Oh, ya empecé a gritar. Tomar agua o comer comida, sobre todo verduras contaminadas, verduras crudas contaminadas con agua servida. ¿Servida con qué? Con caca humana. Por eso tenemos que pensar que la gente que vivimos en Rosario, que tomamos agua potable, no vamos a tener estas patologías. Noción de foco, paciente que viajó a un país subdesarrollado, que vive en el campo y toma agua de pozo, que es de lo más cheto, pero se fue a vivir o a trabajar de Médicos Sin Fronteras, o se fue hasta los resorts más importantes por ejemplo, de Haití, no, perdón, de Haití no, República Dominicana, y se vino con una salmonela. De reservorio humano, entonces, tenemos salmonela tifi y paratifi A y B, son salmonelas productoras de una enfermedad sistémica que se llama fiebre tifoidea o fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea es una enfermedad sistémica que el paciente tiene fiebre, adenopatías, adenomegalias palpables, hígado y vaso palpable, hepatoesplenomegalia, obnubilación, dolor muscular, cefalea, fotofobia. Es una enfermedad sistémica, no es, puede tener despeños diarreicos, es el timbre de mi casa, disculpen, no lo voy a atender. Así que lo dejaré así. Pueden tener algún despeño diarreico con periodos de constipación, pero es una enfermedad sistémica, no produce diarrea. En cambio, las salmonelas de reservorio animal, que son las salmonelas entéricas, productoras de diarrea, que el reservorio son las aves, los pollos, los huevos, por eso son las de las comilonas, las de las graduaciones, las de los casamientos, sobre todo por comer mayonesa casera, que no esté refrigerada, tomar helados, cremas muy manipuladas, o cremas pasteleras que están poco cocidas, que tienen huevo, pueden, o saben que está de moda las mousse. Vieron que las mousse de chocolate, de maracuyá, como me gustan, qué lindo sería después de esta clase, una mousse de maracuyá me vendría bien. Otro de mis defectos, por ahí hablo de cualquier cosa un rato cuando me cansé, así que aguanten. Sueño un ratito. Espero que después no vengan todos en masa a traerme a mi casa las mousse de maracuyá, pero las mousse, la gran mayoría son con huevo crudo, y al ser con huevo crudo pueden traernos diarrea. ¿Cómo
¿por qué producen estas salmonelas diarrea? ¿Cuáles son sus factores de virulencia? Invaden el enterocito. Una vez que entraron al enterocito, imagínense que esto blanco acá es un enterocito. Esto es la luz intestinal. Estaría bueno en algún momento tener un pizarrón, pero no sé cómo lo haría. Ya lo voy a pensar. Acá viene el contenido intestinal. Acá vienen los bacilitos de las salmonelas. ¿Qué hacen? Se pegan. Una vez que se pegan, entran. Una vez que entran adentro del enterocito, no se quedan acá. No se quedan. En una vacuola hacen un mecanismo de translocación y pasan a la submucosa. Acá se reproducen y pueden ir por los capilares a la vía sistémica, producir bacteriemias y ir a los ganglios linfáticos que drenan el mesenterio, que está lleno de ganglios linfáticos, ir a los ganglios y producir adenitis mesentérica. Por eso, después les explico lo que es el test de Sereni en Shigella. Por eso, los pacientes que tienen diarrea por salmonelas entéricas, zoonóticas, por comer huevos contaminados, esos pacientes tienen una diarrea, la literatura española dice en puré de guisantes, o de puré de porotos, un asco. 6-7 deposiciones por día, el paciente puede tener fiebre porque tiene bacteriemias, tiene dolor abdominal y pueden acantonarse en la vesícula biliar y el paciente volver a tener episodios recurrentes de diarrea. El diagnóstico, a veces es difícil hacer un diagnóstico diferencial, a veces parece una apendicitis aguda por esa adenitis mesentérica que produce. Pero es raro que la apendicitis tenga diarrea, muy, muy raro. Así que diarrea con adenitis puede ser salmonela o puede ser Yersinia, que lo vamos a ver dentro de un ratito. Estas salmonelas entéricas, el diagnóstico es el cultivo de la materia fecal. Ahora les voy a mostrar unas placas que se llama coprocultivo. Y las salmonelas sistémicas de reservorio humano, repito, TIFI y paratifi, tienen un diagnóstico, son enfermedades que pueden llevar hasta 3-4 semanas la evolución, pueden llevar al óbito al paciente. En el pasado hubo grandes epidemias de fiebre tifoidea, la gente también la llamaba el tifus, aunque hay otros tifus que son por parásitos, pero que el tifus exantemático, pero dicen que, acá un poquito de historia, miro cómo estoy con el tiempo, no, voy, un poquito de historia. ¿Se acuerdan que las invasiones inglesas, 1806, cuando estudiaron historia argentina, siempre se decía que a los ingleses los echaron de Buenos Aires con el aceite caliente desde las azoteas? Bueno, parece que no. Les habrán tirado el aceite caliente, no digo que no. Pero parece ser que había muchas personas en esa Buenos Aires tan colonial, por no decirle tan mugrienta, de aquellas épocas, muchas personas colonizadas con Salmonella typhi. Y las heces de esas personas iban al río. Los ingleses estuvieron haciendo un anillo, un bloqueo al puerto de Buenos Aires para que no tengan alimentos y no pudieran comerciar. ¿Qué hacían mientras que estaban en los barcos bloqueando el puerto? Tomaban agua de río y tuvieron una epidemia tremenda de fiebre tifoidea. Se murieron la mitad de los ingleses y los que quedaron vivos se fueron para no morir. Así que gracias a las salmonelas TIFI y paratifi A o B, no sé cuál sería, eso ya no lo puedo saber, sería un invento si les digo, gracias a esas salmonelas yo no hablo inglés y me cuesta tanto seguir aprendiendo, si no a lo mejor hubiéramos sido ingleses.
vieron que las bacterias, les cuento esto, hoy ya no es necesario explicar esto porque el coronavirus ha dado cuenta de los importantes que son las infecciones, pero las bacterias y los virus han causado grandes epidemias y han torcido la historia. La primera semana de la enfermedad hay bacteriemia, por eso lo que se hace son hemocultivos seriados, ya los vamos a aprender. Hoy, escúchenme, traten de pescar lo máximo que puedan, traten de abrir su corazón a la microbiología, pero va a costar mucho, lo reconozco. Pero bueno, hay que empezar. La segunda semana, coprocultivo, porque entran en el circuito enterohepático y se eliminan por las heces, y la tercera semana, urocultivo. Buscarlas en orina. Debo reconocer que es re difícil encontrarlas en orina y es mucho más fácil hacer un diagnóstico indirecto, la reacción de Vidal o Widal, como le quieran decir, que es buscar inmunoglobulinas específicas para salmonela. También TIFI para TIFI, también ya lo vamos a entender. Esto es una placa de Petri, una foto, por supuesto, de una placa de Petri con un medio de cultivo, de colorcito beige, que es un agar que se llama SS, Salmonella shigella, y estas son colonias. En otra clase les voy a explicar bien lo de las colonias, en los laboratorios los van a ver. Hoy dejémoslos así porque es demasiado. Estas colonias negras, ves que estas son beige más subido, esta más rosada, estas negritas pueden ser salmonela porque producen sulfídrico. Esto ayer era una bacteria, hoy es una colonia visible al ojo humano. Son pacientes, estos números son nuestros, son placas de nuestro laboratorio de la cátedra de micro. Esta es otra foto no muy bien lograda de otro medio que se llama agar púrpura de bromocresol, que las colonias no viran al amarillo porque no fermentan la lactosa, pero olvídenlo, para que lo vean. Otra de las enterobacterias enterovirulentas es el género Shigella. Las Shigella son bacilos gram negativos fermentadores de glucosa, inmóviles, y su virulencia es la invasión. Volvamos al ejemplo. Nunca se me había ocurrido esto, ¿viste que algo? Siempre uno va aprendiendo. Enterocito, luz. Vienen las shiguelas. Tomé agua o alimentos contaminados con heces humanas. La shigella, reservorio humano. Agua contaminada con heces, contaminada con la cloaca, contaminada con el agua de pozo, con la napa, con el pozo ciego. Imagínense el foco epidemiológico. No cualquiera lo puede tener. Entran todas las shigelitas. Con poquitas shigelitas te contagias. Salmonelas necesitas muchas, 10 a la 8. Shigella 10 a la 3. Son súper potentes, súper virulentas. El doctor Notario, mi ex jefe, una vez pipeteó, vieron una pipeta, chupó y llegó hasta el labio. Nosotros le hicimos lavar, le lavamos la boca con espadol, escupió, un escandalete hicimos en el laboratorio para que no se infectara. Al segundo día, diarrea, lamento comunicable. Son muy, muy, muy virulentas. Llegan acá, se pegan primero, esperen que busque el curso, se pegan al enterocito y invaden el enterocito. Acá adentro se multiplican, acá, quedan acá. Dan una reacción inflamatoria aguda, atraen por lo tanto leucocitos, glóbulos blancos, generan piocitos, necrosan esta célula, van a la de al lado, van a la de al lado, van a la de al lado, produciendo de esa manera úlceras en el colon, dan colitis. Por eso se reproducen intracelularmente, van migrando y van
ulcerando. Por eso la diarrea de estos pacientes son heces disentéricas, disenteriformes, diarrea invasiva, moco, pus y sangre. Como si tuviera moco, catarro, pero el catarro lo produce acá por la inflamación aguda que produce. Por eso es el test de Sereny positivo, que es una antigüedad, pero en algún momento también lo hice. ¿Qué es esto? Ahora después vuelvo acá. A un pobre cobayo le instilábamos una solución de la posible Shigella y a las 48 horas le daba esto, la inflamación aguda. Esto mismo produce en el colon. Por eso la pongo, si bien ya no hice más. Debo reconocer que los cobayos que no se enfermaban, me los terminaba trayendo a mi casa y mis hijos los tenían de mascotas. En general, llamados Pepito, sin saber si eran mucho. De Shigella hay varios géneros, del género hay varias especies. Shigella dysenteriae es la más mala, por eso heces disentéricas, disenteriformes, diarrea invasiva, diarrea inflamatoria, moco, pus y sangre, Flesneris, Sonnei y Body. En nuestro país tenemos últimamente brotes de Sonnei. En general aparecen brotes en los veranos. Diagnóstico, el coprocultivo. Otra forma, les muestro, de agar medio sólido en tubo. Antes era en placa, ahora es en tubos para ver las pruebas bioquímicas. Inmóvil, esto es un BAM y esto es un TCI. Fermenta la glucosa. No importa eso para ustedes. Acá viene un lío un poquito mayor, porque Salmonella y Shigella siempre malas. Ustedes las ven en un informe, en un copro, dicen causa de diarrea, chao. En un copro también pueden ver Escherichia coli. Y las Escherichia coli, estate ahí, que pueden ser, acá está mal, flora normal, tengo que cambiarlo. No, cuando lo miré, mira que lo miro 80.000 veces, no lo miré bien, lo tengo que cambiar. Cepas de la microbiota habitual, esas que les dije antes, que son escherichias buenas en el intestino. Cepas que tienen factores de patogenicidad, que tienen adhesinas para adherirse al uroepitelio. Por lo tanto, son uropatógenos y son la causa más frecuente de infecciones urinarias. Y las enterovirulentas, las que siempre son malas, estas son siempre malas en el intestino. Serían como una salmonella, como una shigella, siempre malas. Enteroinvasiva, Escherichia coli enteroinvasiva, E6, ahora otra vez grité. Escherichia coli enteropatógena, ESEP, Escherichia coli enterohemorrágica y Escherichia coli enterotoxigénica. Enteroinvasiva, Shigella-like, igual a la Shigella. La misma diarrea, el mismo cuadro clínico. Vamos a ver ahora las enteropatógenas. Y voy a dejar de jugar con el cursor porque después no lo encuentro y ustedes se deben estar riendo de mí. Escherichia coli enteropatógena. Esta, por supuesto, que es una microfotografía electrónica, no es nuestra. Y lo que producen, por años no se supo qué producían. Y alguna vez, si quieren, les voy a contar de Myron Levine, todas unas historias muy interesantes para mí de la microbiología, pero hoy no es el momento. Lo que producen es achatamiento y efacelo de las microvellosidades. Mira, estas serían todas así como esta, todo el ribete en cepillo que recubre el intestino delgado, el yeyunoilium. ¿Se acuerdan que este ribete en cepillo, las microvellosidades, tiene como función aumentar la superficie y por lo tanto aumentar la capacidad absortiva?
¿Mm? Estas bacterias, estas serían cortadas así, transversalmente. ¿Mm? Estas son las bacterias. Estas bacterias producen achatamiento, ¿ves las microvellosidades? Y efacelo, las rompen, las liman. Por lo tanto, se disminuye la capacidad absortiva. Como se ubican en el intestino delgado, ¿eh? Entonces, en general, disminuye primero la capacidad absortiva, primero de nutrientes, y después, cuando llegan al intestino grueso, se disminuye la capacidad de absorber el agua. Por lo tanto, tienen diarreas acuosas, verdosas. Es la principal causa, la SEP, de la diarrea del viajero, de la diarrea esa de los pacientes que viajan a zona endémica. La gente dice no conoce el agua es distinto al agua que toman habitualmente, y entonces aparecen esos brotes de diarrea. Por ejemplo, la tengo con el Caribe, pero fueron al Caribe, fueron a África. Ustedes mándenme, porque me lo pagan, yo voy y les aseguro que no tengo diarrea. Sé cómo recontra cuidarme. Ya se los voy a enseñar. Entonces, lo que dice esta placa, ¿qué hacen estas bacterias? Entran, en general con agua contaminada. Se adhieren al enterocito, quedan acá, en la superficie, como ustedes la vieron. No entran nunca dentro del enterocito, quedan acá, adheridas. Acá adheridas producen una o dos toxinas, exotoxinas, productos extracelulares. Esas exotoxinas son una termolábil y una termoestable, perdón. ST, la termoestable, y LT, la termolábil. La termolábil es igual a la toxina colérica, que da diarrea por el mismo mecanismo. La bacteria adherida solamente acá, está pegada acá. Y ahí produce la toxina. La toxina es la que entra dentro de la célula, produce un desequilibrio hidroelectrolítico y por lo tanto altera el AMP cíclico y aumenta la excreción de electrolitos, sobre todo sodio, a la luz intestinal. Si la luz está hiperosmolar, en este caso yo pregunto a mi clase, ¿qué pasará? Y ustedes todos están pensando, atrae agua. Por lo tanto, es una diarrea acuosa. Litros de agua por día. El paciente se muere por deshidratación, si es que se muere. ¿No? Esperemos que no, poder hidratarlos antes. Son pacientes que con un suero se salvan. ¿Les parece a ustedes que habrá leucocitos en estas heces? ¿Habrá reacción inflamatoria? Los dejo pensar un segundo y les No, digo. profe. Muy bien, no. No hay leucocitos, no hay reacción inflamatoria. El sistema inmune ni se entera que tiene estos microbios, ni se entera. No hace anticuerpos. El paciente no tiene fiebre. Puede repetir 8.800 veces la diarrea. No tiene memoria serológica. Y hoy se siguen muriendo personas en el mundo de SET. ¿Por qué? Porque no los hidratan. Así que, por favor, cuando rindan, les toca en la UP de diarrea, o cuando tengan un paciente con diarrea, sería lo ideal que pensemos así, lo primero que piensen, ¿está deshidratado o no? Después pensamos la causa. Primero hidratamos a nuestro paciente, para que no se nos muera el paciente. Van a ver ustedes en semiología cuáles son los signos que indican deshidratación. El signo del pliegue, sobre todo en el abdomen, en las manos, en las mucosas secas, los ojos hundidos,
Así que, bueno, muchas veces voy a meterme igual con semiología, disculpen, pero no lo puedo evitar. Las Escherichia coli enteros hemorrágicas son otro gran grupo. Ustedes me van a decir que este trabajo es una antigüedad, pero en su momento fue una primicia. El doctor Rodolfo Notario era el anterior profesor y fue mi jefe, fue el que me enseñó microbiología. Él y su esposa, la doctora Borda, los dos siguen trabajando y siguen siendo mis amigos por más que yo no trabaje con ellos. Hicimos, y esto et al, son los colaboradores donde estoy yo, en esos colaboradores. Buscamos, por eso le digo que tuve mis épocas de hacer experimentos, de jugar, de divertirnos con la microbiología. Buscamos Escherichia coli enterohemorrágicas y fuimos los primeros en el país, el doctor Notario, yo lo ayudé, en buscar en vacas de la Universidad de Veterinaria en Casilda y en cerdos, en chanchos. Y mirá que encontramos, por eso lo dejo. Estas cepas de Escherichia coli enterohemorrágicas, que ahora se las explico. Estas Escherichia coli enterohemorrágicas son diferentes serogrupos y pueden producir diferentes patologías. Adulto, normocompetente, infecciones prácticamente asintomáticas o diarreas simples, que se curan solas, 24-48 horas de dieta. Puede producir colitis hemorrágica, ojo, porque los niños menores de 2 años, y si son humildes, son de zonas humildes, de niños pobres, que hoy son el 50% de nuestra población, con colitis hemorrágica, a los 15, 20 días de tener la diarrea hemorrágica, pueden tener síndrome urémico hemolítico, el SU. ¿Qué es el síndrome urémico hemolítico? Ya lo vamos a ver en la próxima placa. Siempre me adelanto al power. Otro defecto. Ustedes después me encontrarán las cosas buenas, me imagino, porque yo no me las puedo decir que feo. El síndrome urémico hemolítico, SU, fue descubierto en la Argentina por un pediatra fantástico que se llamó doctor Gian Antonio, del Hospital de Niños de Buenos Aires, al cual pude conocer y atendió uno de mis hijos. Así que un ser humano espectacular, como los grandes. ¿Viste? Los médicos grandes, los médicos buenos, no son agrandados, son grandes. Y Gian Antonio era un grande. Y se dio cuenta que los chicos que tenían diarrea con sangre, no la shigella, dicen que puede también tener SU, pero viste que tiene moco, y estrías de sangre, la shigella, disentería. Esta tiene materia fecal y sangre roja, porque tiene una vasculitis en el colon. Esa vasculitis está dada por una toxina que produce, una exotoxina, que produce la Escherichia coli enterohemorrágica, la verotoxina, que puede, en algunos casos, el 50% o el 40%, pueden dar una afectación del riñón, puede dar el síndrome urémico hemolítico, el chico tiene anemia hemolítica, por un lado. Al tener anemia hemolítica tiene una gran sobrecarga del riñón para poder eliminar todos esos metabolitos de la anemia hemolítica. Y por otro lado, daña el glomérulo renal, daña la filtración. Entonces, ese riñón dice basta, y el chico tiene una insuficiencia renal aguda, una insuficiencia renal crónica, en algunos quedan, y hasta la muerte. ¿Hay otras causas de SU? Por supuesto que sí. La Escherichia coli enterohemorrágica no es la única. También Campylobacter puede dar SU, también Shigella puede dar SU, en mucho menos proporción. Y también los niños menores de 2 años pueden tener púrpura trombocitopénica trombótica, con hemorragias. En esta placa les comento con mayor
gracia, con mejor léxico que el mío, cómo se presenta un paciente con SU. Es un niño que está pálido porque tiene anemia, está oligúrico o anúrico, tiene edemas por la falla renal, puede tener trombocitopenia, anemias hemolíticas, y ojo que este chico tiene hipertensión. Así que ojo con estos chicos. Hay que tomarle la presión a los niños. Por años no se les tomó la presión. Y la púrpura trombocitopénica trombótica tiene la misma sintomatología, pero tiene fiebre, y también puede agregar síntomas neurológicos por tocamiento meningio. Tienen una elevada mortalidad en general, pero si hacemos un diagnóstico temprano y un tratamiento eficaz, muchas veces diálisis peritoneal que se hacen en los niños, y transfusiones de sangre por la anemia, podemos salvar ese riñón, salvar la vida y que el chico no quede con una insuficiencia renal crónica. Este dato es muy llamativo. La incidencia de SU en Argentina es de 21,7 casos por 100.000 habitantes y es la mayor referida en el mundo. Esto puede hablar de dos cosas: de un buen diagnóstico, y que en otros países pobres de Latinoamérica y de África y de Asia no se haga diagnóstico y los niños se mueren igual o quedan con insuficiencia renal sin diagnóstico, y también de la pobreza de nuestra población. La última de las enterovirulentas, vuelvo a repetir, de las enterobacterias malas, que siempre cuando los vean en un informe son malas, es la Yersinia. La Yersinia, hasta hace poco casi ni hablaba de ella. Hay 3 especies: pseudotuberculosis, que produce una patología muy semejante a la tuberculosis, no tenemos en nuestro país; la Yersinia pestis, que está erradicada del mundo, aunque hay laboratorios que las tienen guardadas, podrían hacer un desastre, que es la que causó las epidemias de la peste bubónica. ¿Se acuerdan el cuento del flautista de Hamelin, que se tocaba la flauta? Es el sillón. Tocaba la flauta, porque me estoy moviendo mucho, tocaba la flauta y encantaba a las ratas, y todas las ratas iban a morir al río. En la Edad Media, por eso puse esta foto, que tengo una foto mía ahí, porque la conozco, es la columna de la peste de Praga. En todas las ciudades medievales de Europa, en la plaza principal hay una columna muy alta para tratar de llegar a Dios, al cielo, para que los proteja de la peste bubónica, que mató la mitad de la población de la Europa medieval, porque parece que eran muy sucios. Lo que hoy vemos como esas ciudades divinas, eran ciudades donde la gente tiraba los desperdicios a la calle, los desechos humanos y de animales a la calle, y pululaban las ratas. Es una zoonosis, y está erradicada del mundo. Pero en el Instituto Pasteur en París hay cepas. Si un día se vuelven locos, podríamos volver a tener peste bubónica. Y la Yersinia enterocolítica, que es la que da diarrea, primero da una diarrea acuosa por producir una exotoxina, y cuando llega al colon da colitis, da una diarrea disenteriforme. Es una zoonosis, y nos contagiamos de las heces de los animales, fundamentalmente de los bovinos, de las vacas. En nuestro país, hasta hace 2, 3, 4 años no había casos en humanos, sí había en animales, había animales portadores. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a un congreso en Buenos Aires, llevando mis póster de Campylobacter, al lado tenía unos veterinarios que llevaban portación de Yersinia enterocolítica en sus bovinos.
y nosotros no teníamos, incluso tenemos presentados trabajos, publicados trabajos que buscamos años y no la encontramos. Hará 2 o 3 años hubo un brote en la Argentina, así que lamento comunicarlos que ahora también tenemos que buscar Yersinia. Con coprocultivo se busca. Bueno, vamos arribando, en 10 minutos terminamos, y espero que alguien les haya hecho la comida. Elegí este horario porque en general ustedes ya nos tienen actividades, pienso que es bastante piola, si no podríamos cambiarlo hipotéticamente, pero me parece que ya sería demasiada, ¿cómo se llama esto? Democracia. Pero bueno, mi marido no volvió, así que la comida no me la hizo. Démosle una oportunidad, un ratito más. Es la cuestión de estar en casa, ¿vieron? Vamos a hablar entonces de las enterobacterias oportunistas. Microbiota habitual, dentro del intestino buena, salen del intestino enfermedades. ¿Cuántas enfermedades? Muchísimas. Yo les digo que un laboratorio de microbiología que se precie, digamos, que haga micro y que tenga mucho volumen, que haga microbiología, que haga urocultivos, coprocultivos, zoofaringio, hemocultivos, secreciones de herida, flujo vaginal, secreciones uretrales, secreciones de abscesos, esputos, lavados broncoalveolares, las muestras más comunes que hacemos, infecciones óseas, osteomielitis, artritis, líquidos articulares, líquidos sinoviales, líquidos cefalorraquídeos, punciones de diferentes tejidos, la mitad de todos esos materiales que sean positivos, que haya algo, va a haber una enterobacteria. Por eso les digo, este es un tema fundacional, porque siempre van a haber enterobacterias en sus pacientes. No son raras, son súper comunes. Más de la mitad de las bacterias que aislamos en un laboratorio de micro son enterobacterias. Puse primera infección urinaria, porque es la primera causa de IU. Esas Escherichia coli uropatógenas que antes les conté, imagínense, ano lleno de bacterias del intestino, enterobacterias. En la mujer, proximidad con la uretra. La ascienden por la uretra, dan infección, se pegan por esas fimbrias que tienen para adherirse al uroepitelio, producen infección urinaria. Ni hablar en las nenas, ni hablar en las bebas, o en los varones bebés chiquitos que se hacen caca, no controlan esfínteres. Primera causa de infección urinaria. Abscesos. Abscesos de heridas postoperatorias, por ejemplo, del abdomen, de peritonitis, apendicitis, diverticulitis, colecistitis. En amputaciones, por ejemplo, en pacientes diabéticos. Dan infecciones respiratorias nosocomiales, pacientes que están en respirador, por ejemplo. Pacientes que hoy están en respirador por COVID, lo ven todo el día por la tele, pueden sobreagregarse una infección hospitalaria, viste que la gente dice un virus hospitalario, en general son bacterias hospitalarias, y dar neumonías bilaterales gravísimas, en general por Klebsielas. Infecciones de heridas quirúrgicas, meningitis y sepsis de los recién nacidos, porque la mamá está colonizada en el canal del parto, la vagina. Cuando el bebé atraviesa el canal del parto, aspira esas secreciones. Esas secreciones colonizan, van por vía sanguínea y llegan a las meninges, dando una de las principales, de las 3 causas bacterianas de meningitis y sepsis del recién nacido. Es la primera causa de sepsis, es decir, de bacterias en la sangre, con un cuadro séptico de shock. En el pie diabético siempre hay. En las escaras de los pacientes que están en decúbito, que no se pueden movilizar, por ejemplo, los pacientes COVID que están un mes intubados. Peritonitis, si se abre la víscera hueca,
del intestino está lleno de enterobacterias, van al peritoneo. Siempre hay enterobacterias. Abscesos intraabdominales postquirúrgicos. El cirujano, cuando opera una peritonitis, por supuesto repara el daño y después lava. Después le voy a decir bien en Europa cuántos sachets de suero tienen que usar, pero yo no sé si son 10 litros, 15 litros, es decir, 30 sachets, una locura de suero tibio para lavar todo la cavidad peritoneal para que después no queden bacterias y hagan abscesos, que no queden enterobacterias. Colecistitis. Llegan a la vesícula biliar y producen un cuadro de fiebre, dolor, y vos le tocas debajo del reborde costal a la derecha y tocas la perita, esa, la perita de la vesícula que le duele. Cuando vos le metés la mano ya el paciente grita. También mucho más raro, por suerte, pueden dar pancreatitis aguda, que pueden ser muy graves, mortales. Pueden dar infecciones urinarias tanto bajas, colecistitis, como altas, pielonefritis. Así que ven que dan de todo. Fíjate, esto es lo que les decía al principio. Esto es un gram de una orina. Una orina de un paciente que yo la centrifugué y fíjense, bueno, es un segmento de un gram. Esto que ven acá son leucocitos y piocitos. Este, ¿ves? Ya es un piocito, está picnótico el núcleo, un leucocito polimorfo nuclear. Hablando de una infección aguda, inflamación aguda de la mucosa de las vías urinarias, en este caso de la vejiga, porque es una infección baja. Miren esto que ven acá, esto es un bacilo gram negativo. Y si ustedes ven acá, hay más. ¿Ven estos? ¿Estos por qué es? Porque este leucocito picnótico tiene fagocitados estos Bg-. Nosotros bacilos gram negativo, Bg-. Esto es un gram de un paciente que tiene una infección urinaria. Teóricamente es orina, en la orina no debería haber nada. No hay leucocitos, no hay bacterias. Normalmente es estéril. Esto es la familia de las Klebsielas, que tienen cápsula, el grupo KES, Klebsiella enterobacter serratia, y ves, estos son todas las colonias. Se las ven así gorditas, lindas, lustrosas, justamente porque tienen cápsula. Esa cápsula, como les dije al inicio, es polisacárida y le da como un aspecto mucoso a la colonia. Para que ustedes vean nada más esto, ¿no? Fíjate, esta es un proteus. La colonia está aquí, está chiquitita. Todo esto que ven acá, concéntrico, se llama Hauch. Y es la movilidad que tiene la bacteria porque los proteus son móviles, tienen flagelos peritricos. Y estos proteus, esto mismo que está produciéndose acá, esto mismo, se produce en el paciente. Estos proteus tienen un olor muy feo, la colonia, y cuando ustedes vayan a la guardia o vayan a los hospitales, van a ver que los pacientes, si me señalo, que tienen escaras sacras por estar mucho en decúbito, por ejemplo, los viejos o los que no los movilizan, los pacientes neurológicos, y hacen esas úlceras de decúbito, que tienen unas costras negras horribles y un olor nauseabundo, lo da este microbio, ese olor. Y este microbio, ¿esto qué hace? Este Hauch, esto es como una película, y va debridando el tejido. Por eso por arriba vemos la úlcera de un tamaño a lo mejor pequeño o mediano, pero por debajo de la piel se van extendiendo la infección, y van de esa manera, produciendo una patología mucho más grave en el paciente. Por eso esas úlceras de decúbito hay que
con un bisturí hacer una escarectomía, trabajo muy feo, que en general lo hacen o los cirujanos generales o los plásticos, haciendo una escarectomía, tratando de sacar todo el tejido necrótico, porque el Proteus es una bacteria que le gusta la carne muerta. Es un bicho carroñero, digo yo, es un carancho. Entonces hay que sacarle todo lo muerto para que no viva, porque si no, no hay antibiótico que ahí llegue. Tiene una poderosa ureasa que desdobla la urea y es una de las causas del olor también. Estos son colonias de Serratia, para que ustedes vean colonias de distinto color, porque fíjate que tienen este color fucsia. Ahora vamos a ver otra que es más linda todavía. Esta es porque es móvil, fíjate cómo hace que es móvil también, y tiene un olor urinoso característico que vos lo ves, lo olés en el paciente. Fíjate, acá se ve bien el color. Esto es la DNasa positiva. Y fíjate el color. Ese color tiene la bacteria, y muchas veces el pus del paciente se tiñe de ese color. Da infecciones de heridas quirúrgicas en general, puede dar infecciones urinarias, sepsis, puede dar infecciones respiratorias en pacientes internados, infecciones hospitalarias. Bueno, vamos a nuestro caso, ya terminamos y en 5 minutos, si se me quieren hacer unas preguntas, voy a ver si las puedo contestar. Y si no puedo, la estudio para la clase que viene. Desconfíen del que les responde todo, porque algo se nos pasa a todos. El niño de 12 años viajó a Carlos Paz con el viaje de estudio de séptimo. Cuando está el tercer día, diarrea acuosa. Acá ya les doy un dato que al principio no nos parecía mucho, hoy ya nos parece. 6 a 7 deposiciones por día. Y la maestra dice que hay otros que están igual, que estamos acá en presencia de un brote. No es un solo pibito. Hay varios pibitos que comieron, tomaron lo mismo, fueron al arroyo, hicieron todo lo mismo, porque a esa edad hacen todo lo mismo, tienen un grupo de pertenencia y ahora todos tienen diarrea. Con estos datos, ¿cuál puede ser el agente causante? Les pongo varias de las que ya vimos hoy. Escherichia coli enterotoxigénica, Shigella flesneri, Salmonella enteritidis, que es una salmonella entérica, la más común de las entéricas, y Escherichia coli enteroinvasiva. Los dejo pensar un segundo. Profe, en este caso lo más llamativo sería que produce una diarrea acuosa. Exacto. Y si es acuosa, hay un desequilibrio hidroelectrolítico y sería Escherichia coli enterotoxigénica, la opción A. ¿Qué les parece al resto? ¿Alguien más se quiere desmutear? Yo creo que Para mí también. Para mí también es la A. Sí, para mí lo también. mismo. Porque fíjense, espera, que no lo puse, lo saqué. Fíjate, Escherichia coli enterotoxigénica, diarrea acuosa. Shigella flesneri, diarrea disenteriforme, moco, pus y sangre. Salmonella enteritidis, diarrea en puré de guisantes, diarrea con escasa cantidad de leucocitos, pocos. Shigella puede tener 20, 30 leucos por campo. Salmonella enteritidis puede tener 2, 3. En ese pasaje, ¿se acuerdan? Que hace de esa vacuolización, puede tener una escasa reacción inflamatoria y es una diarrea espesa en puré de guisantes. Enteroinvasiva, igual que Shigella. Abundantes leucocitos, moco, pus y estrías sanguinolentas. De hecho, Escherichia coli enterotoxigénica es la causa. Muy bien para los que lo pensaron. Bueno, hasta acá llegamos. Espero les haya servido algo la clase y no sé si quieren hacerme algunas preguntas, si en el chat apareció algo. Profe, yo tengo una consulta. Dale.
¿Podría usted mencionar algún ejemplo de diarrea causada por algún hongo? Profe, yo tengo una pregunta. Está hablando otro Todas alumno. las Escherichia coli producen la diarrea acuosa. Vamos uno por vez, por favor. Ya Nahuel está accionando. ¿Quién había empezado? ¿Quién fue la primera que estaba empezando? ¿Camila? Sí, quería consultarle algún ejemplo de diarrea causada por algún hongo, porque el tutor nos pide algún ejemplo y que lo desarrollemos y no sabía a dónde acudir porque en el Power no estaba ningún ejemplo. Bueno, lo dije al inicio. Los hongos, per se, no tienen factores de virulencia, a lo que sabemos hasta ahora, para producir diarrea. Lo que sí, algunos hongos, sobre todo los hongos ambientales, esos hongos que crecen en tu heladera, que crecen en el queso, que crecen en un dulce casero arriba, en un medio tomate, en una naranja, esos hongos pueden producir micotoxinas. Esas micotoxinas son las que penetran en el alimento, porque los hongos son aerobios estrictos, por eso crecen en superficie. Penetran en el alimento y pueden dar despeños diarreicos. Así que podés contestarles eso, que los hongos ambientales productores de micotoxinas. Muchísimas gracias. De nada. Bien, creo que después Estefania estaba haciendo una pregunta. Se fue. Se cansó. Bueno. ¿Alguien más tiene una pregunta para activar el micrófono? Si no, pasamos a las que hicieron en el chat. Eso, chicos, si quieren ir dejándolas por el chat, o si no, haciéndolas por el micrófono, cuando termine la del micrófono, pasamos al chat y vamos contestando una por una. Bueno, en todo caso, Bruno, andale diciendo las preguntas que fueron haciendo los chicos por el chat. Hola, profe. Todas las Escherichia coli causan diarreas. ¿Cómo? ¿Todas? No te escuché bien. Si todas producen diarrea. Sí, creo que preguntó si todas las especies de Escherichia coli producen diarrea. No, justamente en el Power lo que traté de explicar, que espero lo hayan entendido, es que hay Escherichia coli buenas, que forman parte de la microbiota. Todas las Escherichia coli causan diarrea líquida. No, no, justamente hay 4 clases de Escherichia coli enterovirulentas. Bueno, sigamos entonces con las que... Mirá el Power y ahí te vas a dar cuenta la pregunta. Está bien explicado. Bruno, ¿vos me lees? Dale. Bien al principio de la clase, cuando estabas hablando de patógenos primarios y oportunistas, preguntaron, ¿es la cantidad de bacterias en el colon lo que define qué causa una enfermedad o no? Si hablamos de las bacterias enterovirulentas, de las hoy enterobacterias enterovirulentas, por supuesto que el inóculo, la cantidad tiene importancia. Lo dije después, al pasar, cuando hablé que, por ejemplo, para salmonelas entéricas necesitas un inóculo muy grande y que para Shigella con 10 a la 3 alcanza. También eso depende de la virulencia del microorganismo, depende también de si en el intestino hay otras bacterias o no, de la lucha que se produzca. Es como una familia numerosa. Come el que es más vivo. ¿Viste? Vos o tenés una perra con 10 perritos, hay un perrito más gordo. Ese aprovecha. Bueno, lo mismo pasa en el colon, es algo dinámico. Y por supuesto que más comes, o más entra, el inóculo es mayor, más posibilidad de tener diarrea. Perfecto. Te leo otra. Ponen, Dale. ¿por qué los casos de salmonela pueden ser más frecuentes en ciertas regiones del mundo? Justamente por la no provisión de salmonelas entéricas.
es por el tipo de higiene y alimentación. Por ejemplo, en Estados Unidos no se come nada de huevo crudo, por lo menos comercializado, no se permite. Todos los huevos están pasteurizados y de esa manera las salmonelas se mueren porque la pasteurización a 67 grados las mata. Así que, pero en países subdesarrollados como el nuestro, alguien puede en una fiesta hacer mayonesa casera, no dejarla en la heladera, dejártela, viste, las gringas al campo hacen la mayonesa divina durante el día y a la noche se la comen con salmonela y agarran diarrea todos. Pero no es por ni la raza ni el lugar, son las condiciones higiénicas, nada más. La diarrea es una enfermedad de la pobreza, de las malas hábitos higiénicos dietéticos. El coprocultivo sirve para bacterias, no sirve para virus. Ahí me preguntó alguno. Sí, otro había preguntado, esta la contestaron por el chat, pero si querés agregar algo, ¿cuál era el tipo de shigella que se observaba en el verano en nuestro país? La Sondheim. Perfecto. Acá Agustín pregunta, ¿es probable encontrar bacterias en el agua potable de nuestras canillas que causen diarrea? Hablando de Rosario. No. En Rosario el agua es potable. Hay bacterias, hay coliformes, hay Escherichia coli de esas buenas que no causan nada, en muy poca cantidad. Pero el agua potable de Rosario no hay enterobacterias enterovirulentas. En ningún agua potable, si es potable, no hay enterobacterias enterovirulentas. Otra pregunta. ¿Por qué el intestino es el único ambiente donde habitan los microorganismos? No es el único ambiente. Acá estamos hablando de enterobacterias y el principal ambiente es el intestino, pero también hay enterobacterias, por ejemplo, en la piel, en los pliegues, en las axilas, ahora me señalo, en la ingle, las personas obesas, no es mi caso, en los pliegues ustedes que me conocen no se rían, lo tienen prohibido. Bueno, ya tengo que reírme un rato. ¿Vieron las personas obesas que tienen el delantal epiploico? Ahí que en esos pliegues hay enterobacterias seguro. Amén de hongos, de streptococos, de estafilococos, de Corynebacterium. No es el único lugar. Por eso les dije que esto estábamos empezando, hay que seguir hablando. Otra, acá pregunta, ¿es importante tener en cuenta los tipos de antígenos de las bacterias OH, K y el esquema de Kaufman? No es importante para saberlo. Salmonella, ¿siempre actúa por invasión de la mucosa, tanto las de reservorio humano como animal? Siempre hacen ese mecanismo de translocación. Siempre pasan a través, entran por vía digestiva, entran por vía oral, translocan el enterocito y se multiplican en la submucosa, pasan la lámina propia y dan o infecciones sistémicas, y las entéricas se quedan ahí y dan infecciones entéricas. Perfecto, ahí estarían más o menos todas las preguntas del chat. Bueno. Chicos, si alguna otra pregunta, vaya poniéndola, si no, vamos cortando. Bueno. Si alguno tiene otra pregunta, puede activar el micrófono y nos las hace, si no damos por concluida la clase. Y los espero el miércoles que viene, a la misma hora, creo que vamos a dar estafilococos, no me acuerdo. La clase es re linda, si es estafilo, no, o estrepto, porque va a corresponder a la UP3 de respiratorio, creo. Pero bueno, está en el cronograma, lo voy a seguir. Los espero, no me abandonen. Profe, a mí me quedó una duda respecto a las bacterias que forman parte de la microbiota habitual y que vos dijiste que al mismo tiempo son oportunistas. ¿Esos son oportunistas, o sea, por fuera de lo que es intestino? Exacto, Delfina. ¿Por qué?
Porque pueden salir, por ejemplo, por la materia fecal. Vos, el paciente limpiarse, no higienizarse las manos, o pueden de ahí ir, como te conté, a la vagina, al recto, a las vías urinarias, o también puede haber extravasación directamente del intestino. Porque vos fíjate, muchos de los adultos, yo no, porque me hice una colonoscopia y tengo un colon precioso, me dijo el tipo, sin ni un divertículo. Pero muchos de los adultos tienen divertículos, yo no. Tienen divertículos. Y esos, vieron que pueden tener diverticulitis, infecciones de los divertículos. Entonces, puede haber extravasaciones. Las enterobacterias, que están en la materia fecal, con ese intestino que está sufriendo, o en un infarto, o en una apendicitis, pueden extravasar por la pared del intestino y ir a la sangre y producir infecciones. O, por ejemplo, ir a la sangre y producir una osteomielitis, una artritis, o, por ejemplo, la operaron a la señora mayor que se cayó, toco madera que no me pase, la operaron de la cadera, usa pañales, se infecta la herida con la materia fecal. Es muy común. ¿Se entiende? Claro, y Menos por contacto o por extravasación a través de un intestino dañado, sufriente. ¿Y en una persona, por ejemplo, inmunodeprimida, podrían causar alguna patología en el intestino o no? En el intestino no. Ah, buenísimo. Adentro del Gracias. intestino son siempre buenas. Y no son causa, las enterobacterias en general, de infecciones específicas del inmunodeprimido. En defensa vamos a ver eso. Y vamos a ver las específicas del inmunodeprimido. Tanto Ah, HIV bueno. como no HIV. Gracias. Me vendo para la próxima. De nada. Acá hay dos dudas más. Dale, Una Bruno. pregunta, ¿es lo mismo Escherichia coli enterotoxigénica que enterovirulenta? Son todas enterovirulentas. ¿Qué significa enterovirulenta? Que producen patología, que son virulentas, que enferman el intestino. Dentro de las enterovirulentas hay esos 4 tipos de Escherichia coli: enteroinvasiva, enterotoxigénica, enterohemorrágica y enteropatógena, que les expliqué. Son todas enterovirulentas, pero cada una de esas 4 variedades tienen un mecanismo especial de producir diarrea y por lo tanto una diarrea característica, que es lo que traté de explicarles. Y acá la última, ¿podrías repetir las características de la diarrea en puré de guisantes? Bueno, la salmonela tiene, las salmonelas entéricas estamos hablando, tienen una diarrea que es pastosa, con una consistencia como chirle, no es muy agradable hasta ahora, antes de la comida, pero con una consistencia chirle, como un puré de garbanzos, como un hummus que está de moda. Bueno, algo así. Ahora nunca más van a comer hummus los pibes, pero algo así, los alumnos, perdón. Como una consistencia así. Si yo le hago un azul de metileno, tiene escasos leucocitos, de 1 a 5 por campo. Una consistencia espesa, pero no es ni líquida como la de la ESET, que es líquida, agua, como agua de arroz, o como agua después de colar los fideos o el arroz, o como la shigella o la ESEI, que es moco. Las viejas dicen, oye, el nene se comió el catarro, por eso hace caca con moco. No, que el catarro, si se lo traga, no queda nada. En el estómago, te imaginas que la mucina la liquida. Ese moco está producido en ese enterocito dañado, con una inflamación aguda, que es el tema de anatomía patológica de injuria, ¿no? Bueno, Bien, creo que no quedaron más preguntas. ¿Hay más? No, Ah. al menos no pusieron nada más.
Bueno, listo. Les agradezco infinitamente a todos los que me escucharon y fundamentalmente a mis ayudantes, a Nahuel, a Bruno, por ahí lo vi a Estefano, y a los que no vi, discúlpenme, pero ojalá, bueno, nos vemos el miércoles que viene. Buenísimo, profe, muchas gracias. De nada, los espero. Muy linda la